En este video te voy a explicar por qué enfocarte en aquello que te falta puede hacer que pierdas todo lo que ya tienes. Esto es precisamente lo que le sucede a Eva en el huerto del Edén, en la conversación que tiene con la serpiente. Para empezar, es una conversación que ni siquiera debió pasar, pero el problema no fue eso, el problema es el enfoque de esta conversación. Y la historia va más o menos así. Dios crea el mundo, crea al hombre, hace un huerto, pone al hombre en este huerto, le coloca una compañera y les da una función, un objetivo: cuidar y labrar este huerto. Y como parte de los beneficios de este propósito les dice: todos los árboles del huerto son para ustedes, están para que coman de ellos, excepto uno. Este árbol que está en el centro del huerto, no coman de él, porque si comen de este árbol van a morir. Entonces, al parecer, Adán y Eva no tenían ningún problema con este acuerdo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la mujer se involucra en una conversación con la serpiente. Y la serpiente en esta historia es Satanás, el diablo, el enemigo, como le quieras llamar. La serpiente viene de manera muy sugerente y le dice a Eva: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol que esté en el huerto. Ya de por sí es una manera muy sugerente de decir las cosas, porque Dios no les había dicho que no comieran de ningún árbol del huerto, sino de ese árbol que estaba en el centro del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Eva le responde esto mismo, y Eva le dice: no, no es así, sino que Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol que está en el centro no podemos comer, ni siquiera podemos tocarlo y tampoco mirarlo, porque si lo hacemos vamos a morir. Entonces la serpiente le dice: lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de este árbol, tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Dios. En ese momento la mujer miró al árbol y vio que el árbol era bueno para comer. Esa palabra es muy interesante, vio que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Porque lo que tú ves representa aquello en lo que te enfocas. Lo que tú ves representa el objetivo que tienes, define el objetivo que tienes. Así que es necesario que nos hagamos estas dos preguntas. Dios les dice: de todos los árboles del huerto pueden comer. Todos los árboles del huerto es una expresión que define abundancia, variedad, diversidad. La Biblia no nos dice qué árboles específicamente habían en el huerto del Edén, pero sí nos menciona dos. Uno de estos árboles era el árbol de la vida, que era este árbol que les permitía vivir eternamente, y el segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ni siquiera les prohíbe comer del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de toda la abundancia de árboles que tenían, solamente uno era aquel que Dios les había dicho: no coman de él. Y lo que quiero que entiendas es que cuando la serpiente viene a hablar con Eva, ella le hace enfocarse en aquello que no tenía, en aquello que le faltaba. Y cuando la mujer hace esto, pierde el enfoque de toda la abundancia de lo que sí tenía. Y como resultado de perder el enfoque de toda la abundancia de lo que sí tenía, terminan perdiendo todo aquello que tenían en el huerto. El acceso al huerto, los árboles del huerto, su propósito en el huerto. ¿Por qué? Por enfocarse en aquello que les faltaba, en aquello que no tenían. Y es muy interesante porque este primer evento es la primera vez que la Biblia nos introduce el concepto del pecado. Y lo que pecado significa, por definición, es fallar al blanco, fallar al objetivo. El ser humano tenía un objetivo en el huerto del Edén. El objetivo, el propósito, era cuidarlo y labrarlo. Los beneficios eran comer de todos los árboles que estaban en el huerto. Pero había algo que estaba en el huerto que no era para ellos. Y Dios les dice: de este no, ¿ok? De todos los demás sí. Y cuando tú lees la descripción del huerto, entiendes que es un lugar enorme, pero enorme, casi un país. No era una cosa pequeña, un huerto de casa, era un huerto enorme. Y de todos los árboles que habían en ese huerto, ellos podían comer. Pero cuando la mujer habla con la serpiente le hace enfocarse en esa pequeña cosa singular a la que no podía acceder, aquello que le faltaba. Lo que la serpiente le dice a Eva es muy interesante porque son tres premisas. Dos de estas premisas eran verdad y una era mentira. Y es la manera en cómo estas cosas se presentan a tu vida. Nunca se van a presentar como: wow, mírame, yo soy la maldad. Siempre va a ser
como una hamburguesa de mentiras. Una mentira envuelta en dos verdades. La serpiente le dice, Dios sabe que cuando comas de este árbol tus ojos van a ser abiertos. Eso era verdad. Vas a conocer el bien y el mal, verdad, y vas a ser como Dios. Mentira. Aunque los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y conocieron el bien y el mal, en ningún momento llegaron a ser como Dios, sino todo lo contrario. Llegaron a alejarse de Dios, fueron apartados de Dios. Y lo que pasa es que cuando tú te enfocas en aquello que te falta, lo que en realidad estás haciendo es compararte. La serpiente hizo que Eva se comparara con Dios, que por cierto era lo mismo que había pasado con la serpiente, con Satanás, compararse con Dios. Entonces ese enfoque en lo que te falta puede hacerte perder todo lo que tienes, y la manera en cómo eso funciona es a través de la comparación. Escucha esto, la comparación es una de las principales estrategias que la serpiente tiene para hacer que te enfoques en aquello que te falta y pierdas de vista el objetivo que ya tienes. El primer pecado del ser humano se trata de enfocarse en aquello que no tenía. El primer pecado del ser humano está provocado por una comparación. Y esto es algo que no solamente vas a ver en la historia de Adán y Eva, sino más adelante también con sus hijos. Caín se enoja con Abel. En la comparación, por ejemplo, nace la envidia. Y es la razón por la cual Caín mató a Abel, por envidia, porque Abel tenía un reconocimiento que Caín no llegó a tener. Abel logró tener el reconocimiento de Dios y Caín no. Entonces, al compararse con Abel y ver que Abel era todo lo que Caín quería ser y tenía todo lo que Caín quería tener, pues decide matarlo, matar a su propio hermano. Y no solamente pierde un hermano, sino que también pierde su propósito, pierde a su Dios, pierde su tierra, pierde su familia. Caín perdió todo lo que tenía por compararse con Abel, por enfocarse en aquello que no tenía. Generaciones más adelante, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva por el desierto. Durante 40 años ellos estuvieron en este va y ven de obedecer a Dios, desobedecer a Dios, obedecer a Dios, desobedecer a Dios. Y mira todo lo que tenían. Tenían comida todos los días, comida por la cual no tenían que trabajar, solamente salir fuera de sus tiendas y recogerla para comer. Tenían agua en medio del desierto. Tenían una nube que los protegía de los rayos del sol durante el día en el desierto. Tenían una columna de fuego que les daba calor y los abrigaba y los protegía del frío extremo del desierto. Y tenían ropa nueva todos los días, porque durante 40 años ni siquiera la planta de su calzado se desgastó. Tenían todo lo necesario para vivir, todo, absolutamente todo, y tenían un Dios que los cuidaba y los protegía. Y además les daba favor delante de otras naciones y les daba victoria cuando tenían que pelear. Pero en una ocasión Moisés se va al monte a hablar con Dios y se demora no sabemos cuántos días. Pero unos días después de que no sabían dónde estaba Moisés, ellos vienen al sacerdote principal, Aarón, que era el hermano de Moisés, y le dicen, oye, ¿sabes qué? No sabemos qué le ha pasado a Moisés, no sabemos dónde está. No sabemos si sigue vivo o no, pero lo que sí sabemos es que algo nos falta un Dios. Porque Moisés era para ellos el contacto con Dios. Y a pesar que podían ver y tener y disfrutar de todas las cosas que Dios había puesto para ellos, en ese momento comenzaron a enfocarse en aquello que no tenían. No tenían un Dios visible para sus ojos. Entonces le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Y esta es la ocasión en la que construyen un becerro de oro y comienzan a idolatrar este becerro de oro. Y caen en idolatría, caen en desobediencia. Y al hacerlo pierden la oportunidad de seguir siendo bendecidos por el Dios que ya los estaba bendiciendo. Una vez más, se enfocaron en lo que no tenían. Y no solamente eso, sino que la idea de tener dioses físicos hechos de oro o como estatuas no venía de ellos, sino de lo que habían visto en otras naciones. Todas las demás naciones tenían sus dioses físicos representados en estatuas o en monumentos, y ellos querían lo mismo, querían tener lo que otras naciones tenían. Pasa el tiempo, llegan a la tierra prometida, entran a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, se establecen en la tierra prometida, organizan un gobierno de jueces para que los juzguen, y el concepto de toda esta nación de Israel es que eran gobernados por Dios. Dios daba las directivas y ellos se movían conforme Dios decía que tenían que hacerlo. Dios cuidaba de ellos, los protegía y los bendecía. Pero llega un momento en el que ellos le dicen al profeta Samuel, no tenemos un rey, todas las demás naciones tienen un rey, danos un rey para que nos juzgue, así como todas las demás naciones. Ante sus ojos y desde su perspectiva, ellos no tenían un rey.
pero Dios era su rey. Cuando se enfocaron en lo que les faltaba y se compararon con lo que las demás naciones tenían, ellos dijeron, hey, nosotros también queremos eso. Ya, pero ¿por qué esto está mal? Bueno, Samuel se molesta porque él sí lo entendía. Va y se lo dice a Dios, y según las palabras de Dios a Samuel, Dios le dice, no te preocupes, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, porque yo soy su rey. Pero como no están enfocados en su rey, sino en el tipo de rey que les falta, les voy a dar su rey. Y lo que ellos no sabían es que ese rey humano iba a tener muchos errores. Y en vez de traerles la bendición que su rey principal sí les podía traer, les iba a traer tiempos de guerra, de sufrimiento, de dolor. Por enfocarse en el tipo de rey que no tenían, perdieron la bendición del rey que sí tenían. Entonces quiero que te des cuenta de esto. Cuando tú te enfocas en aquello que no tienes, en vez de enfocarte en el objetivo que sí tienes, estás corriendo el riesgo de perder todo lo que ya tienes. Y lastimosamente, esa es la manera en cómo muchos seres humanos viven hoy en día. Enfocándose en aquello que no tienen y que el otro sí tiene. Enfocándote en el carro que no tienes, pero que la otra persona sí tiene. Enfocándote en la vida que tú no tienes, pero que alguien tiene y que la muestra por redes sociales. Enfocándote en la casa bonita que otra persona tiene. Enfocándote en el buen trabajo que otra persona tiene. En el montón de dinero que otra persona tiene. Y no está mal perseguir y lograr tener todas estas cosas. Lo que está mal es no darte cuenta que la bendición de Dios tiene una manera de llegar a ti. Y esa manera en cómo va a llegar a ti es cuando tú estás enfocado en el objetivo y el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Cuando tú dejas de enfocarte en ese objetivo y comienzas a enfocarte en aquellas cosas que te faltan, en aquel árbol que no tienes, en vez de la abundancia de árboles que sí tienes, vas a perder de vista el objetivo. Vas a dejar de ser quien tú eres. Vas a dejar de caminar hacia el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Vas a dejar de alcanzar todo aquello que Dios quiere que alcances y logres. Mira, no fuimos creados para enfocarnos en lo que no tenemos. Fuimos creados para enfocarnos en el objetivo que sí tenemos. Fuimos creados para enfocarnos en aquello que tenemos a la mano. Fuimos creados para enfocarnos en ese Edén y en todo lo que podemos lograr con ese Edén, con ese propósito, con esa responsabilidad que Dios puso delante de nosotros. Entonces deja de enfocarte en lo que no tienes y comienza a ser agradecido por lo que ya tienes. Comienza a mirar lo que está a tu alrededor. Comienza a mirar aquello que Dios ha puesto delante de ti. Bendice lo que Dios ha puesto delante de ti. Sea agradecido con lo que Dios ha puesto delante de ti y utiliza lo que Dios ha puesto delante de ti con tu creatividad para hacerlo producir, hacerlo fructífero y disfrutar de la vida y del propósito que Dios tiene para ti. No pierdas el tiempo comparándote con los demás. Enfócate en lo que ya tienes. Enfócate en lo que Dios ha puesto delante de ti.